Bien, mis queridos profes, volvamos aquí a nuestro temario y entonces ahora hablemos de la segunda etapa. No sin antes hacer el recuerdo de lo que hablamos hace unos minutos, y es que en esta secuencia didáctica, en las secuencias didácticas de PRES, hay una estructura implícita. Estas secuencias tienen 4 etapas. La primera etapa es una etapa de comprensión. La segunda etapa es una etapa de descontextualización. Se llaman centros de aprendizaje. La tercera etapa es la etapa de la resolución de la situación problema. Y la etapa 4 o última etapa es la etapa de reflexión. Bien, ya trabajamos la primera etapa, que es la etapa de comprensión. Entonces, quiero hacer mención de esta segunda etapa, que es la etapa de descontextualización y es lo que llamamos centros de aprendizaje. Bien, recordemos que cuando hicimos la presentación del contexto, o sea, la escenificación, la ambientación, expresamos el problema, construimos el esquema, nosotros dijimos que teníamos que hacer un listado de las necesidades de aprendizaje de los niños para poder resolver el problema. Bien, ese listado, a priori, que surgió allá, también es contrastado en las cartillas PRES. ¿Por qué? Porque cuando se monta la situación problema, ya hay una serie de aprendizajes que se desean llevar a cabo. Y esos son los que a la larga van a descubrir los niños. Entonces, el objetivo de esta segunda etapa es tratar de descontextualizar, o sea, salirnos de la ambientación del ejercicio y empezar a ver como la parte temática, o sea, el aprendizaje como tal, sin imaginarnos que estamos aprendiéndolo eh, específicamente para ese problema, sino que lo estamos aprendiendo para resolver cualquier problema que se nos presente. Me explico. Dijimos que para poder resolver lo de los niños que venían en grupos y entonces que de la familia A venían 3 niños, que de la familia B venían 7 y entonces que cómo hacía para saber cuántos invitados eran, habíamos dicho que necesitábamos aprender a sumar. Bueno, ahora llegó el momento de aprender a sumar. Y entonces, en esta etapa, vamos a hacer un centro de aprendizaje número 1 que se va a dedicar a enseñar a sumar. Puede que le pongamos un nombre bonito, pero a la larga ese centro de aprendizaje va a cumplir el primer objetivo o esa primera debilidad que se encontró cuando hicimos esa etapa de comprensión. Entonces, el centro número 1 se dedica a resolver uno de esos problemas y busca que el niño desarrolle las habilidades y las fortalezas en torno a ese aprendizaje que se ha encontrado como necesario para poder resolver el problema. Bien, un centro de aprendizaje puede durar desde una semana hasta una semana y media o 2 semanas, dependiendo de qué tan fuertes son las necesidades o las debilidades encontradas dentro de mi grado en cuestión. Bien, vamos a leer qué nos dice el material en esta etapa de descontextualización y que llamamos centros de aprendizaje. Exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la SP. SP es situación problema, con ayuda de material manipulativo. Bien, perfecto. Vamos a hacer una aclaración más de ese primer enunciado, y es que no solamente es llevarle a los niños el tema y el aprendizaje y desarrollarlo, sino que vamos a garantizar que los niños puedan aprender y que cada uno de ellos, ya sea en forma individual o en forma grupal, sobre todo en forma grupal porque es que se van a poder ayudar más, vamos a trabajar el aprendizaje colaborativo, pueda utilizar el material manipulativo, es decir, las representaciones concretas. Recordemos que
nosotros hemos definido desde el programa 3 tipos de representaciones. La representación concreta, que es la que los niños desarrollan en sus primeras etapas y se fortalecen a partir de esta, se logra una segunda etapa, que es la representación pictórica, en donde los niños ya no utilizan materiales como tal, sino que los van representando y haciendo figuritas de cada uno de los procesos. Y la tercera es la representación simbólica, es una representación más sofisticada de todo el proceso. Entonces, estos centros de aprendizaje se han diseñado desde el programa PRES de modo que el niño pueda usar representaciones concretas. ¿Por qué? Porque es que al manipular los elementos va a sentir ese proceso de aprendizaje, se va a afianzar en el aprendizaje. Bien, vamos a hablar de la segunda etapa, o del segundo ítem, que es desarrollo de procesos generales de la actividad matemática. Entonces, como hemos descontextualizado, ya no hacemos el ejercicio pensando, decíamos allá, en los insectos, sino que lo hacemos pensando en la suma y podemos colocar múltiples ejemplos. Y entonces, en esta etapa, enriquecemos el concepto de la suma y, claro, si es el de la suma, si no es el de la multiplicación, si no es geométrico, el que sea. Pero lo que hacemos es que fortalecemos ese aprendizaje y garantizamos que el niño sea capaz de desarrollarlo independientemente del contexto que se le ponga. Es decir, en este centro de aprendizaje aprende todavía más de lo que se necesita solo para resolver el problema. Bien, enriquecimiento del esquema de conceptos y de procedimientos desarrollados en el centro. Entonces, fíjese que al hacerlo de esta manera, que no solamente lo voy a dejar para que sea capaz de resolver la situación problema, sino que lo estoy enseñando es para que amplíe sus conocimientos, su gama de aprendizajes. Entonces estamos fortaleciéndolo para la vida y estamos haciendo es que incremente sus posibilidades para representar los esquemas y para que tenga más procedimientos a la hora de entrar en una situación como la que se presentó al principio. Bien, así como lo hicimos para esta primera aprendizaje que estaba en debilidad o que encontramos o que decíamos que se requería para poder resolver el problema, ahora vamos a resolver el segundo. Entonces, fíjense que les he dicho algo. Este proceso se desarrolla a lo largo de 8 semanas. La primera semana prácticamente fue una etapa de comprensión. Y puede que en la situación, en la secuencia didáctica, hayan 3 centros de aprendizaje. Entonces significa que más o menos cada centro puede estar tomando de 1 semana y media, casi 2 semanas. De modo que al terminar los centros de aprendizaje todavía nos queden semana y media para las siguientes etapas, que sería la de resolución y la de reflexión, o de pronto 1 semana. O sea, palabras más, palabras menos, etapa de comprensión 1 semana, y aquí en esta centro de aprendizaje aproximadamente 6 semanas. Aproximadamente 6 más 1, 7. Y nos quedarían 1 semana para hacer la solución del problema y la reflexión al respecto. Bien. Entonces, ¿por qué se plantea 1 semana, 1 semana y media? Dependiendo de las situaciones, porque hay hay secuencias didácticas que traen hasta 4, 5 centros de aprendizaje. Generalmente traen 4, en ocasiones solo hay 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos darle el tiempo suficiente al aprendizaje y debemos estar haciendo esos procesos de evaluación formativa, es decir, identificando por qué el niño no está logrando el aprendizaje o por qué lo está logrando muy bien y empezar a hacer como esas uniones estratégicas entre los niños, acomodar un niño con el otro para que puedan trabajar en equipo, de manera que el uno le ayude al otro. Y nosotros identificando constantemente en qué no ha logrado desenvolverse bien para tenerlo como una oportunidad de mejora y una
posibilidad de ajustar o flexibilizar esa pedagogía para que el niño pueda lograr el objetivo. Porque si vemos realmente un centro de aprendizaje en un grupo estándar, está para desarrollarse casi que en una semana o menos. Pero como no estamos con la intención de ver el tema por verlo, o sea, nuestra intención no es cumplir con contenidos, sino lograr que los niños adquieran los aprendizajes y los puedan vivenciar, puedan desenvolverse con ellos, puedan aplicarlos para la vida. Entonces, desde esta nueva perspectiva, el tiempo se nos vuelve no un factor limitante, sino un elemento detonante de posibilidades para que nosotros como docentes logremos objetivos. Entonces, cualquier persona que mire el centro 1 dice, ah, no, pero esto es enseñar solamente a multiplicar y listo, terminé. Eso lo hago en una semana. Sí, pero nuestra intención no es enseñar a multiplicar solo por decir los conceptos, sino que tenemos que garantizar que el niño sea capaz de comprender qué es la multiplicación y en qué contextos se puede ver la multiplicación. Entonces, desde esa perspectiva, cada centro de aprendizaje puede demorarse de una semana a 2 semanas. O hay centros que demoran una semana, pero hay otros centros que requieren 2 semanas. ¿Quién es el que evalúa cuánto tiempo se puede invertir en el centro de aprendizaje? El docente. El libro ofrece un tiempo estándar, pero el docente puede hacer como esa retroalimentación o regresar a la parte donde encuentra el conflicto, donde está el tópico o el enlace que no ha logrado superarse para que el niño adquiera los aprendizajes. Entonces, mis profes, ese es el trabajo que tenemos que hacer en cada uno de los centros de aprendizaje. Bien, resumen. Etapa de comprensión una semana, etapa de descontextualización aproximadamente 6 semanas. Bueno, dejemos hasta aquí y en breve volvemos con otro video. Muchas gracias.